Muy buenas noches, chicos. Vamos a empezar las sesiones del día de hoy. Ya es el último módulo de este cuatrimestre. Vamos a tener dos sesiones, dos asignaturas diferentes con las que vamos a cerrar este último módulo. La primera es crisis financiera y la segunda, seminario de tesis. En la primera, pues obviamente vamos a ver algunas cuestiones de lo que involucran las diferentes, obviamente, crisis financieras que se han estado estableciendo, que se han venido presentando a lo largo de la economía mundial, hasta lo que hoy estamos viviendo en día también. No necesariamente tiene que ser en la cuestión por culpa de la pandemia, como lo hemos comentado en otras asignaturas, sino que ya se venía presentando, obviamente ya se venían presentando muchos indicadores macroeconómicos en la cuestión de que ya estábamos viviendo una crisis. No es el resultado realmente de la pandemia, sino de obviamente movimientos del capitalismo que han ido ocasionando la crisis económica que está inmersa, obviamente, pues la economía mundial, a excepción de algunos países que obviamente pues tratan de salvaguardar su economía interior, interna, que les ha permitido pues, ponerse, en este caso, como potencias desarrolladas y potencias muy encima de otros países que normalmente venían presentando alzas en sus economías. Hoy en día pues ha cambiado mucho esa cuestión. Grandes potencias mundiales han tenido un declive en sus economías y otras pues obviamente han tenido un realce en su poder económico como tal. Y en la segunda sesión vamos a ver la cuestión de seminario de tesis. Ahí cambia un poquito la metodología en relación a lo que veníamos manejando. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver cómo se estructura, obviamente cómo está estructurada una investigación como tal. En determinado momento vamos a checar también lo que es marco conceptual, marco metodológico, realizar, obviamente van a escoger un tema que ustedes mismos van a desarrollar durante estas 4 semanas, que es la duración que va a tener este módulo. Entonces van a escoger, van a identificar un tema del cual quieren abarcar ustedes, van a implementar objetivo general, objetivos específicos, delimitaciones, hipótesis, etcétera, etcétera. Y al finalizar, en lugar de estar contemplando un examen final, pues obviamente van a estar entregando un proyecto final como tal. En eso cambia la metodología. En lugar de yo ponerles en este caso pues a actividades o tareas, eso va a estar contrarrestando con los avances que ustedes van a estar enviando cada semana, que yo les voy a ir manejando obviamente los tiempos semanalmente hablando, y ustedes van a ir entregando sus avances de acuerdo al proyecto que hayan estado investigando ustedes o que vayan a desarrollar como tal. Esa es la variación. En la primera sesión les decía, vamos a tomar la asignatura de crisis financiera, y en la segunda vamos a abarcar seminario de tesis. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de iniciar formalmente estas dos asignaturas. ¿Dudas, comentarios? Ya es el último módulo de este cuatri, chicos. Ya falta el último estirón nada más. No lo sé. Bueno, yo no tengo. Ok. No hay dudas de nadie, no hay comentarios. Ahorita como quiera vamos a desglosar un poquito cómo hemos venido manejándonos. No, profe, no hay dudas. Ok, gracias Silvia. No, profe, no hay dudas. Gracias Viviana. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer una retrospectiva de lo que hemos venido manejando, chicos. Obviamente pues ya es cuestión de tutorías. Eh, las reglas obviamente pues ya las sabemos, son las mismas que hemos venido manejando en las asignaturas que hemos tenido durante la duración de este cuatrimestre, de estos módulos. Seguimos con las mismas plataformas, tanto Zoom como Classroom. La evaluación, obviamente, la hemos manejado globalmente muy similar: asistencia un 10%, disciplina de participación otro 10%,
tareas un 30%, actividades un 20% y un examen final un 30%. Para la primera asignatura, que es crisis financiera, lo vamos a manejar exactamente igual. Aquí la única cuestión que variaría en la cuestión de la segunda asignatura, obviamente sería la cuestión de tareas y actividades y el examen final. En la cuestión de tareas y actividades, obviamente ustedes ahí van a estar cargando sus avances en esa cuestión, y en la cuestión del examen final, en lugar de ser un examen, va a ser el trabajo final, va a ser el proyecto final. Obviamente, al terminar estas 4 semanas, vamos a ir avanzando etapa por etapa y desarrollando su proyecto, y obviamente en esa cuestión simplemente en lugar de examen final va a ser un proyecto final. Es la única variación. En la primera asignatura lo dejamos exactamente igual como lo hemos venido manejando. Estas son las materias que hemos visto durante este cuatrimestre, chicos: inversión extranjera directa, cooperación para el desarrollo, economía política, y estas dos últimas, que es crisis financiera y seminario de tesis. Obviamente con estas vamos a evaluar pues todo el cuatrimestre. Obviamente eh, ya hemos avanzado, ya nada más nos falta este último módulo con crisis financiera y seminario de tesis, y obviamente pues estamos terminando ya la cuestión de tutorías en este último mes. Como les comenté, vamos a ver en la primera sesión lo que es la cuestión de crisis financiera. Nos dice que el término de crisis financiera se utiliza para hacer referencia a la situación en la que un país sufre una crisis económica que no tiene su origen en la economía real del país, sino que está fundamentalmente asociada a problemas del sistema financiero o del sistema monetario. No es la cuestión de una crisis económica. Una crisis económica, pues esa cuestión pues, es muy diferente. Aquí más que nada es en el sistema financiero y en el sistema monetario de cada una de las naciones en su debido momento también. Pues una crisis económica es un proceso económico recesivo, obviamente dentro de esa economía financiera, más no en la economía real de cada uno de los países, de los estados, y obviamente eso va a tener su origen en una crisis financiera. El proceso económico recesivo obviamente también se va a derivar una crisis financiera, y es una inestabilidad en los mercados monetarios y el sistema financiero como lo conocemos normalmente. Dentro de la economía financiera nos dice que esta es la especulativa, es decir, se basa en valores subjetivos, y obviamente está asociada al sistema financiero y al sistema monetario de cada uno de los países internacionalmente hablando también. Obviamente la cuestión financiera se basa en ser un intermediario entre los ahorristas y los inversionistas, y en la cuestión de monetario se basa en lineamientos que rigen el comportamiento del dinero. Dice que una economía real, son las industrias, fábricas, etcétera, es más estable y requiere grandes capitales para surgir. En una economía financiera no disfruta de un bien o un servicio, sino en la obtención de un beneficio sobre la inversión. En una economía real, pues obviamente existen empresas privadas que en determinado momento ellos elaboran un producto, lo venden, por eso se dice que es más estable esa situación. En cambio, en la economía financiera, pues no hay una cuestión muchas veces palpable, sino que hay un beneficio de la inversión. eh, Obviamente ahí tienen que ver las cuestiones de las divisas. Aquí entra la cuestión de la bolsa, en este caso en México, la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa de Valores internacionalmente hablando, mejor en este caso, pues de las cuestiones conocidas como Wall Street. Entonces, donde existen otras documentos que en determinado momento le brindan esa viabilidad a la cuestión financiera de los países en el mundo. Obviamente, la cuestión en determinado momento de bonos, de acciones, etcétera, etcétera,
que juega un papel importante dentro de las economías financieras de cada uno de los países, porque obviamente en base a eso tienen una redituabilidad en generar utilidades, en generar beneficios propios para cada una de las economías individuales. Entonces, obviamente, ¿qué pasa si en determinado momento, pues obviamente hay productos, hay artículos que se manejan, que cotizan en bolsa y se manejan a nivel internacional? Tenemos, por ejemplo, el petróleo, tenemos la cuestión de minerales, metales preciosos también, oro, plata, y muchas otras cuestiones que en determinado momento le dan una reditabilidad económica a cada uno de los países. Entonces, ¿qué pasa si baja el precio del crudo, si aumenta? Obviamente esa cuestión influye directamente a la volatilidad del mercado financiero internacionalmente hablando. Si en determinado momento eh, una divisa pues cae, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Afecta a qué tipos de mercado. Si en determinado momento el euro está por encima del dólar o el dólar tiene un repunte ante el euro, o sea, todas esas cuestiones merman la economía financiera mundialmente hablando. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando un poquito de esa situación, la cuestión de los déficits, del superávit, qué es lo que pasa cuando los productos de la canasta básica de un país están por encima del ingreso per cápita, qué es lo que pasa realmente con el Producto Interno Bruto. Son cuestiones, indicadores macroeconómicos que en determinado momento llegan a afectar a la cuestión financiera de cada uno de los países. Dice que pueden distinguirse tres grandes tipos de crisis financieras. Hay crisis fiscales, donde el gobierno pierde la capacidad de pagar la deuda externa y de obtener nuevos préstamos. Hay una reestructuración de la deuda o un aplazamiento del pago. Sabemos de antemano que hay países que no generan obviamente muchos ingresos, pero sí las cuestiones que demanda su población, pues obviamente deben, muchas veces están por encima de lo que ellos puedan generar en determinado momento, obviamente en cuestión de educación, en cuestión de salud, en cuestión de infraestructura, en cuestión más que nada de la plusvalía que le puede dar una nación a su población. Entonces hay países que no lo pueden sustentar, es cuando ellos en determinado momento para algún proyecto, obviamente en los diferentes sectores industriales, también en las diferentes actividades económicas, pues pide prestado. Obviamente hay organismos internacionales que intermedian en esa relación. Por ejemplo, de los más importantes, pues es el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, un país, obviamente, deben de estar reconocidos como estados libres y soberanos, y obviamente son miembros de organizaciones mundiales, pues la máxima de ellas es la ONU. Entonces, obviamente, esos son de los requisitos primordiales para que en determinado momento, pues un país pueda ser accesible a un crédito a nivel con los órganos internacionales o con las dependencias internacionales. Entonces, eso es lo que pasa, se endeudan y obviamente pues tienen que pagar en determinado momento esa deuda externa que se le denomina, puede ser directamente a los organismos internacionales o a un país que en determinada situación esté produciendo, tenga exceso de capital y obviamente pueda beneficiar a otro país, obviamente ganando un interés. Es lo que normalmente venía haciendo China. China estaba generando exceso de capital y obviamente estaba apoyando a otros países que estaban en desarrollo, pero decidieron que no, o sea, ¿por qué iban a estar apoyando a que otras economías de los demás países incrementaran esa cuestión? Entonces dijo China, ya no vamos, el excedente que nosotros generemos como nación, ya no lo vamos a invertir en otros estados, en otras naciones, en otros países, lo vamos a invertir internamente. Vamos a ayudar a emprendedores, vamos a invertir en la salud, vamos a invertir en la educación, vamos a invertir en los procesos, a mejorar los procesos productivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día China pues es la potencia número uno a nivel mundial económicamente hablando en todos sus aspectos. Entonces,
Otros países como Estados Unidos han entrado en crisis, no desde ahorita, ya tiene décadas, obviamente acrecentando esa situación. En Barack Obama vimos la cuestión de la crisis financiera y la cuestión inmobiliaria también, muchas personas perdieron sus casas y muchas otras cuestiones. Entonces, hay crisis que han golpeado, obviamente, a cada uno de los países y que afectan en determinado momento a la economía financiera a nivel internacional también. Entonces, en esta pandemia también, les había comentado, Estados Unidos obviamente sí prestó dinero a países centroamericanos para que invirtieran en la cuestión de salud, más que nada, para que tuvieran y pudieran hacer frente a la pandemia que hoy en día todavía estamos viviendo. No dio dinero a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, anteriormente eso es lo que pasaba. Por eso hoy en día existen muchas vacunas de diferentes laboratorios. Anteriormente se subsidiaba un laboratorio, la OMS, la ONU, los organismos internacionales decidían a un laboratorio en general y subsidiaban a ese laboratorio para que pues obviamente investigara y sacara a la luz pues una vacuna, y esa vacuna se generalizaba, se implementaba a nivel internacional en cada uno de los países. Hoy en día no, dijo Estados Unidos, yo no voy a dar dinero, dijo Rusia tampoco, China tampoco. Entonces cada uno de los países pues obviamente como decimos coloquialmente, se está rascando con sus propias uñas. Ellos van a apoyar en su momento a quien ellos quieran, y también por eso hoy en día pues los laboratorios pues de empresas, de empresarios privados, pues son los que están haciendo esa cuestión, o sea, están privatizando la vacuna. Cada uno obviamente está haciendo sus diferentes investigaciones, por eso hoy en día tenemos muchas vacunas de diferentes índoles para hacer frente a la misma pandemia. Y ya en su momento, pues obviamente, cuando algún país en determinada situación no pueda reestructurar una deuda, pues verá en qué forma se paga o es redituable el pago. Por ejemplo, de Estados Unidos, que apoyó a los centroamericanos, a países centroamericanos, pues obviamente no es la cuestión de volver a obtener ese dinero que en determinado momento pues se subsidió, a lo mejor no en especie, pero sí en determinado momento en algún apoyo diplomático a la hora de tomar decisiones. Más que nada con esa intención lo hace Estados Unidos. Entonces, tenemos las crisis fiscales, tenemos las crisis cambiarias, la cual nos describe que los agentes del mercado aumentan su demanda por activos y moneda extranjera. También incremento en el cambio nominal donde el Banco Central, en este caso el Banco Mundial, utiliza sus reservas para establecer cierta estabilidad. Tenemos también una crisis bancarias, donde dice que los bancos privados pierden la capacidad de afrontar un retiro de los depósitos, lo que origina situaciones de liquidez. El problema es de índole privada y no pública como tal. Y de hecho, ejemplos como ellos hemos tenido, ejemplos de crisis cambiarias, obviamente la crisis que nosotros tuvimos en México cuando obviamente terminó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. No sé si recuerdan que obviamente pues se devaluó el peso mexicano. Anteriormente el dólar ante el peso oscilaban, en este caso el cambio, la divisa en 3 pesos, no subía más en esa cuestión. Se fue Salinas de Gortari. Obviamente hay varias hipótesis, varias cuestiones que pues en su momento han sido demostradas. Una de ellas pues obviamente fue que privatizó muchas empresas de México. Afectó obviamente pues el poder adquisitivo del gobierno. Otra de ellas fue la cuestión de que anteriormente la economía de cada uno de los países se basaba en lo que resguardaban ellos, en este caso lo que tenían guardados para establecer cierto equilibrio en los diferentes, obviamente en las diferentes divisas a nivel mundial. Anteriormente pues eran reservas, así se lo denomina, reservas en dinero, reservas en oro, en plata, y eso es lo que le daba solidez a cada una
de las divisas anteriormente. Hoy en día sabemos de antemano que hay muchos otros factores que le dan estabilidad a la economía de cada uno de los países, pero en ese tiempo, en ese momento, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que hizo un desfalco, realmente se robó más de la mitad de la base monetaria que tenía, en este caso México, se lo robó, obviamente hizo un desfalco, y obviamente eso es lo que pues en determinado momento hizo que el peso perdiera denominación ante el dólar. Por eso fue la crisis económica que tuvimos nosotros al cambiar de presidentes. Después obviamente entró Ernesto Zedillo, y pues obviamente sabemos de antemano las cuestiones políticas que hubo de antemano, el asesinato de Colosio, para que quedara Zedillo, para que obviamente tratara de remediar esas cuestiones y realmente el país no se diera pique. Muchas de estas cuestiones, obviamente muchos critican a Zedillo, pero desde puntos de vista económicamente hablando, fue un excelente economista. ¿Por qué? Porque no permitió determinado momento que el país cayera, obviamente que se fuera completamente a pique. Sobresalimos y seguimos, o sea, seguimos a flote en este caso, aún a raíz de esa cuestión, y por eso tenía que estar Zedillo, no porque fuera achichincle o un tapón de lo que hizo Carlos Salinas. Sí fue un tapón, pero para impedir que el país en su momento cayera en una recesión económica como tal. Entonces, sí, así ha sido de los presidentes también. Obviamente le tocó esa cuestión, esa fue su función, rescatar al país, y desde mi punto de vista también, pues sí, sí lo hizo. Obviamente sabemos de antemano cuáles son los antecedentes, pero pues no permitió en su momento que el país cayera más. Entonces, esas son las pues crisis también que en su momento pueden eh, han acrecentado nuestro país, nos han golpeado en cuestiones de crisis bancarias. No sé si alguien recuerda la cuestión del Fobaproa, algo muy sonado completamente. No sé si alguno de ustedes lo recuerda, chicos. ¿Alguien recuerda la cuestión del Fobaproa? Y de hecho, a raíz de esa cuestión se privatizaron la cuestión de los ahorros. Fue cuando pues obviamente pues quebraron los bancos. No sé si se recuerdan ustedes, porque hubo un desfalco de los fondos monetarios que existían anteriormente. Pues obviamente los bancos se robaron, pues no hay otra palabra, se robaron los fondos. No se tenía cómo pagar obviamente las cuestiones de los retiros. Hubo un desfalco en esa cuestión, y el gobierno pues obviamente tuvo que responder a esa cuestión, entró a rescatar a los bancos, porque pues los bancos ya no tenían poder adquisitivo, ya no tenían dinero en ese entonces. Entonces fue un caso muy sonado también, caso de liquidez, porque no se podía hacer frente pues a las cuestiones de donde la gente pues exigía su dinero, y hay gente que exigía también cuestiones de retiro y no había dinero. Entonces pues el gobierno federal tuvo que salir, obviamente agarrar el toro por los cuernos, y obviamente tuvo que hacer frente a esa situación, pues obviamente de los recursos, de los recursos de los mismos impuestos, de las mismas contribuciones, subsidió nuevamente a los bancos, entró en rescate, porque pues obviamente si no, pues obviamente se iban a ir a pique. ¿Qué trajo como consecuencia, o qué ha traído como consecuencia desde entonces? Que existieran ahora fondos privatizados para el retiro, en este caso, y obviamente pues la cuestión también de que bancos en su momento se fusionaran, y hoy en la actualidad otros han sido absorbidos y han dejado de existir. De los primeros de ellos fue Bancomer con BBV. Ya no existe Bancomer, ya simplemente es BBV. Anteriormente pues también había Vital, después se fusionaron, los compró Vital, Inbursa. Bueno, Inbursa todavía existe, pero Vital ya no existe. Inverlat, que los compró HSBC. De los últimos que ha hecho una fusión, pues es Banamex, que antes decían el Banco
Nacional de México, pues hoy ya no simplemente es esa cuestión, ahora es Citibanamex del grupo de Trump, y así varios han ido pues siendo absorbidos. Llegó Scotiabank también, Santander, y pues, la cuestión de las finanzas en México, en este caso de las instituciones financieras, pues la mayor parte, ya casi todo es de capital extranjero, porque pues los bancos mexicanos han ido a declive en esa situación. De los pocos que quedan es mexicano, pues es Banorte, que igualmente hay teorías que dicen que pues Banorte tiene los fondos que se robó Carlos Salinas de Gortari en su momento, como otras cuestiones. En su momento pues también denominan que Carlos Slim es tapanombres o prestador de Carlos Salinas de Gortari, es un prestanombres de Carlos Salinas. En la noche de la mañana pues obviamente nació un gran empresario muy rico, y obviamente pues con varias empresas. Ya ven que se privatizó Telmex y después salió como Carlos Slim como obviamente el mayoritario de esas, obviamente de las cuestiones de valores en Telmex, pues compró muchas acciones y se volvió el socio mayoritario y por ende consecuencia pues el dueño. Entonces son de las crisis que hemos pasado hoy en día también, y que venimos haciendo partícipes y que obviamente pues van afectando también en cuestión de lo que afecta el mercado internacional como tal. No sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? No, profe. No, profe, todo bien. Buenas noches. Buenas noches, Simón. Ok, perfecto. Entonces continuamos. ¿Qué características tiene una crisis financiera? Obviamente nos dice que las crisis financieras son inherentes al sistema capitalista. Pues obviamente sabemos, el sistema capitalista no existen medias tintas, tienes poder adquisitivo o no, existe pues obviamente clases sociales, ricos y pobres, y hoy en día muy acentuada esa situación. El dinero está en pocas manos y obviamente, como ya lo vimos en el socialismo, pues obviamente el gobierno es el que se encargaba de regular esa cuestión. Entonces son inherentes al sistema capitalista y se presentan dadas las características, obviamente, dependiendo de cada época como tal, y obviamente pues lo vemos ahí. Pues qué crisis tan pesada, dice. Pues crisis tan pesada porque, y lo vemos gordito ambos, en la imagen que vemos de frente del lado derecho, pues obviamente lleva sus bolsas de dinero porque, les repito, solo unas pocas personas se enriquecen porque ellos mismos en determinado momento sacan provecho de las crisis o ellos mismos generan las crisis, y el otro pues sigue engordándose porque pues obviamente los más ricos siguen engordando y siguen generando dinero para ellos, afectando obviamente al pueblo en esa situación. Eso es lo que nos representan esas dos imágenes como tal. Obviamente existe la quiebra de bancos, como ha venido sucediendo. Por eso les digo, es la crisis que hoy se padece a nivel mundial, no es de ahorita, no es a causa de la pandemia, se acrecentó, sí, pero más que nada no financieramente, sino se ha acrecentado económicamente hablando, y más lo han venido repercutiendo las micro y pequeñas empresas. Obviamente, ¿por qué? Porque pues no hay empleo, está escaso el dinero, y si se escasea el dinero, pues obviamente la gente no hay flujo de efectivo y no puede gastar sustentablemente, no puede satisfacer más que la cuestión de las necesidades, no los deseos hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente en determinado momento pues, simplemente compran lo que en determinado momento se puede, nada más para salvaguardar las necesidades. Les repito, no hay un incremento tampoco en la cuestión del flujo de efectivo, de flujo de dinero, y por esa cuestión pues también los bancos en determinado momento, ¿qué es lo que hacen? Si tenía obviamente usuarios, tenían créditos, dicen, no pago, no tengo con qué pagar, y obviamente el banco vive de eso precisamente, del interés que cobran cuando existe alguien que invierte, que tiene un exceso de capital y obviamente lo guarda en banco para generar pues un beneficio
y el banco lo presta a otros usuarios que tienen necesidad de ese dinero, pero pues hoy en día que dicen no pago, no tengo con qué pagar y pues hazle como puedas. Entonces el mismo banco también pierde en esa cuestión, como en su momento perdió con la cuestión del FOBAPROA y quebraron los bancos, estaban en quiebra, el sistema, en esa cuestión el sistema financiero mexicano estaba en quiebra y obviamente pues, el gobierno tuvo que subsidiar a los bancos para que obviamente no le afectara directamente a la cuestión financiera de México. Entonces, pues es una bomba de tiempo el mundo cuando existen las crisis económicas como tales. Obviamente también existe reducción del crédito general porque es un aumento de la deuda soberana, entonces es un hoyo negro sin fondo porque se reduce el crédito, o sea, la gente no tiene para pagar también, no tiene para pedir, obviamente si no tiene para pagar no va a pedir y los que ya tenían créditos pues obviamente los dejaron de pagar, igualmente como pasó con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, subieron mucho la deuda de las casas y en determinado momento dijeron los usuarios no voy a pagar, ahí llévatela, quédatela, y obviamente dejaron sus viviendas y pues en determinado momento los bancos porque no tenían una redituabilidad de las hipotecas, pues obviamente quebraron en su momento también. Entonces, también el gobierno de Barack Obama, el gobierno tuvo que dar la cara en ese aspecto. Obviamente afecta la economía productiva como tal. ¿Por qué? Porque pues obviamente, pues si no se vende, entonces cómo las empresas pueden generar ganancias también. Afecta y obviamente no existe un equilibrio comercial entre la compra y venta de mercancías y se va yendo a pique, se va yendo a pique, se va yendo a pique la economía. Eh, Hoy en día es lo que hemos estado padeciendo. Franquicias mundiales han tenido que cerrar en diversas partes pues, del mundo, no necesariamente nada más en Estados Unidos, en diversas partes del mundo. Hemos visto que han cerrado franquicias de Burger King, de McDonald's, en México específicamente, lo comentamos anteriormente, Cinemex, pues obviamente ya cerró, en la parte, ni se diga en las franquicias o en empresas regionales también en el sur de Tamaulipas, varias empresas han tenido que cerraron ya directamente, eh, cerraron los negocios, están vendiendo su inmobiliario. ¿Por qué? Porque pues obviamente la crisis que padecemos hoy en día con esta cuestión eh, pues de la cuarentena, de estar encerrados y que mucha gente se quedó sin empleo, pues obviamente pues no genera, no hay en ese ciclo de que obviamente trabajo, me pagan, el mismo dinero, obviamente voy, gasto, las empresas generan utilidad y obviamente se reinvierte y obviamente pues eso ayuda en la cuestión productiva. Entonces, si hay dinero, pues se activa la economía y si en determinado momento no hay, como pasa hoy en día, pues la economía, la productividad está muy detenida en ese aspecto. Entonces, es una afectación económica directo cuando hay crisis financiera directo a la producción, a la generación de más artículos, de más bienes, de más productos, de más servicios, afecta directamente a esa cuestión. Dice que también hay altos precios de las materias primas debido a una elevada inflación. Entonces, ¿alguien sabe a qué se refiere la cuestión de inflación, chicos? ¿A qué se referirá la cuestión de inflación? Cuando hay dinero de más en cuestión de que, vaya, hay más dinero en el mercado. Hay más dinero en el mercado, ok. Ajá. Una parte, Lo que hace, sí, perdón, lo que hacen es que eh, como ven que hay mucho dinero circulando en todo el mundo, ajá. lo que hacen es que suben los precios para que esos niveles de dinero que anda rodando, bajen un poco y disminuya lo que es la inflación. Es correcto, Viviana, muchas gracias.
es cuando en este caso pues vemos los ejemplos, inflación va directamente, como vemos ahí, a los precios de la canasta, de los productos de la canasta básica de todo país. Entonces aumentan, como pues obviamente hay dinero, entonces los precios de la canasta básica aumentan. Por eso vemos la otra imagen donde en teoría están en un ascensor y el que mueve, el que está encargado del control, le pregunta la inflación, ¿baja? Pues no, dice yo siempre subo. La inflación pues obviamente es la tendencia, subida, 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 subida. Entonces esa cuestión, cuando los precios de la canasta básica están por encima del ingreso per cápita de un país, de lo que en determinado momento puede pagar una persona en determinado momento. Entonces por eso esa cuestión hay que regularla. Es mejor que haya déficit a que haya superávit en ese sentido. Aquí la inflación pues obviamente trae como consecuencia el alza de precios, que en determinado momento no se puedan cubrir ciertas necesidades como tal. ¿Por qué? Porque por los precios muy elevados también en esa situación. Entonces, por eso es perjudicial que en determinados momentos el dinero nada más esté en pocas manos, porque pues, los que padecen, pues obviamente son los que tienen escasez del flujo de efectivo en determinadas situaciones. También otra de las características de las crisis, tenemos la sobrevalorización del producto, y es pues lo que está pasando hoy, lo estamos viendo vivamente como ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Pues los que tienen dinero, pues en la crisis pues se les hace, los que tienen dinero y estamos en crisis, pues obviamente para ellos la crisis es un globito de aire, es algo ligero, pero pues las que no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen entrada, pues la crisis se les hace más pesada. Y vemos el claro ejemplo del blanquillo, que es lo que pasa hoy en día, que el blanquillo muchas veces está hasta mucho más caro que la carne. O sea, imagínense ustedes cuando anteriormente nos poníamos a pensar que un blanquillo, que los huevos estuvieran más caros que la carne en determinado momento. Pues es lo que pasa en las crisis realmente. Y pues de hecho hay otros productos que están subiendo en esta cuestión. O sea, la inflación, como bien decíamos, va para arriba, va para arriba. Otra de las cuestiones que acaba de subir, pues es la cuestión del maíz, las tortillas en 20 pesos, cuando pues en determinado momento es un producto que normalmente era estipulado de un bajo poder adquisitivo, pues que producto de México directamente, pero esto pasa también porque no se produce en México ya maíz como antes. Estamos importando maíz transgénico y pues obviamente suben los insumos, suben los costos y tiene que subir esa cuestión, y eso es lo que nos está afectando en determinado momento. Esa es la consecuencia de México, del mercado mexicano, por no producir y en este caso cubrir las necesidades de nuestro mismo país. Tenemos que importar los productos, tenemos que importar huevo, tenemos que importar maíz, y es la consecuencia que los precios se van para arriba, se escasean y más se están yendo para arriba los precios. Esa es la consecuencia del gobierno cuando en determinada situación no apoya al campo, no apoya en la cuestión de agricultura, ganadería y pesca también, para que salvaguarde la economía de los mexicanos. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Dudas, comentarios. De hecho, es un tema muy amplio y obviamente debemos de saber las bases. Vamos a ver un poquito más de historia de las diferentes crisis más adelante también, y vamos a ver cómo ha ido evolucionando el mundo en contra de las crisis que se han presentado durante el paso de los años. Ok, nos vemos en un ratito. Sí, gracias, Simón. Nos vemos en un ratito más, chicos. Antes de que se nos corte esta primera sesión, les voy a mandar el link por Claro para que estén al pendientes, y nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias por su atención.